Hola mis amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo, cómo sería la nueva trama filtrada del Señor de los Cielos 8, está muy interesante, así que pónganse cómodos y comencemos. Para empezar, nos tenemos que remontar al día en que decidirían despertar a Aurelio Casillas del coma en el primer capítulo de la séptima temporada. Aurelio supuestamente moriría en el momento que le inyectan la droga para despertarlo del coma. Veríamos una recreación de ese momento, con todos los personajes que estuvieron presentes, Doña Alba y los demás, todos se pondrían tristes por la muerte de Aurelio Casillas. Luego de eso Laura, quien estaría a cargo del cuerpo de Aurelio, nota que este sigue respirando a pesar de todo, y su corazón volvió a latir, por lo que se comunica de inmediato con Ismael para contarle esta noticia. Ismael estaría feliz por ver a su padre que sigue vivo, pero le diría a Laura, que es mejor mantenerlo muerto para el mundo, así lo dejan de perseguir. Ismael le contaría a Laura, que su padre lo ha hecho en el pasado, donde fingió su muerte al mundo, así que en el inicio de esta octava temporada, sería igual a como comenzó la segunda temporada. Ismael le diría a Laura, que prepare el cajón con un equipamiento especial para que pueda respirar una vez que sea enterrado, para que luego vayan a sacarlo de allí, así que fingen su funeral tal como vimos en la séptima temporada, y al pasar el momento de su entierro y que se retiren todos, Ismael le diría al Vitaminas que él vaya personalmente con algunos hombres a sacarlo de ese lugar, así que a la persona que vimos en el tráiler bajando para sacarlo es el Vitaminas, mientras están llegando nuevamente al desierto para sacar a Aurelio Casillas de allí. Aurelio despertó al fin del coma, encontrándose en la situación de que está enterrado vivo, no lo puede creer y grita de desesperación, gritando con todas sus fuerzas, pero sentiría algo en su bolsillo, el cual es un celular, que Ismael le dejó por si despertara en esa situación, y para que se calme, el Vitaminas estaría llegando al lugar del entierro cuando recibe un llamado del número que le dijo Ismael, siente la voz de Aurelio, y se corta la llamada, por lo que el Vitaminas pide que vayan más deprisa, y llegan al lugar y comienzan a desenterrarlo lo más rápidamente posible, mientras Aurelio siente ruidos y se le está acabando el oxígeno. Luego de unos minutos logran rescatarlo de allí. Aurelio sale de su ataúd y ve a todos, y ve al Vitaminas, el cual está alegre porque al fin despertó del coma. Aurelio estaría en shock, pero se levantaría y les diría a todos que el Señor de los Cielos continúa vivo, y se retiran de allí. El Vitaminas le diría a Aurelio que se debe esconder por un tiempo, para poder recuperarse bien del coma, ya que ha estado bastante tiempo postrado en una cama. Aurelio le diría, está bien, debo volver más fuerte que nunca, y no así a duras penas. Llegan al lugar en específico el cual los estaba esperando un avión. El Vitaminas le dice que se suba, y al subir Aurelio, se encuentra con el ingeniero, el cual ha sido contactado por Ismael para que se encargue de cuidar a Aurelio. El ingeniero y Aurelio se saludarían, y el ingeniero le diría que Aurelio tiene muchas vidas, se reirían ambos, y Aurelio le diría que el cabo se las va a pagar. Así que pasa el tiempo, Aurelio se recupera por completo y comienza sus negocios nuevamente y a volverse fuerte como antes en las sombras, y se entera de la muerte de su madre, por lo que decide que es el momento de volver. Por otra parte, el cabo habría amenazado a Algreñas anteriormente a la muerte de Alba, teniendo de rehenes a su familia, para que éste le pasase información sobre las casas de seguridad de los Casillas, y Algreñas no le habría quedado otra que aceptar. Y desde este momento comenzó a pasarle información al cabo, y fue por esta razón que el cabo encontró la casa de Doña Alba, y la terminó asesinando. Luego también el Greñas le hubiera pasado la ubicación del funeral de Doña Alba, y el cabo por esta razón tuvo tiempo para planear su estrategia y bañar con fentalino a la familia Casillas para intoxicarlos. Todos están al borde de la muerte, y en ese momento sienten disparos y camionetas llegando, ven a alguien bajando con sombrero, y es el mismísimo Aurelio Casillas. Nadie lo puede creer. Así que Aurelio llegaría para salvar a su familia. Ismael lo vería y diría: qué alegría que estés con vida, viejo. Aurelio le diría: gracias a ti, Ismael, por salvarme, y también a Laura, fue muy chingón que hayan hecho eso para fingir mi muerte para el mundo, pero no tenemos tiempo de reconciliaciones todavía, debemos salvarlos a todos. Llegan al hospital, e Ismael recibe un llamado, y le cuentan que el Greñas los ha estado traicionando. Ismael menciona: es maldito, me las va a pagar. Aurelio pregunta quién le dijo eso, así que Ismael le cuenta que él junto con Amado, mandaron a rescatar a Dylan, el hacker que tenía el cabo, ya que el cabo le disparó, y Amado e Ismael decidirían salvarlo para que trabaje con ellos, ya que el cabo intentó matarlo. Este les contaría que el Greñas ha estado pasándoles información de las ubicaciones de sus casas de seguridad,
Mientras tanto el Greñas se encontraría llamando al cabo, para mencionarle de que Aurelio está vivo. El cabo no lo podría creer, y Aurelio llega al lugar donde se encontraba el Greñas, y lo escucharía hablando con el cabo. Aurelio le diría al Greñas: ¿qué pasó contigo, compa? Resultaste ser un pinche sapo, y nosotros que te queríamos como uno más de la familia. El Greñas le diría: perdóname Aurelio, el cabo tiene a mi familia vigilada, y no tuve otra elección. Aurelio le diría: ese es tu pinche problema, nos podrías haber avisado antes, y está por matarlo. Pero llega Ismael y le menciona: no viejo, déjame a mí que mate a este sapo. Entonces Ismael saca su arma y lo acaba. El cabo estaba escuchando todo por teléfono, entonces Aurelio agarra el celular, y le dice: pinche cabo, pensaste que acabaste con el Señor de los Cielos, ni en tu pinche vida lo vas a poder hacer, y ahora el próximo muertito vas a ser tú, y corta la llamada. El cabo quedaría con esta cara de preocupado y asustado, mencionando: maldito Casillas, todavía sigue vivo, ya pronto nos enfrentaremos. Mientras tanto, Aurelio e Ismael reciben un llamado de que Rútila está al borde de la muerte, ya que no tienen una cura para suministrarle. Van de inmediato hacia donde se encuentran. Rútila está al borde de la muerte, Aurelio está desesperado, pero en ese momento aparece la felina, con unas dosis de la cura. Aurelio la vería y no podría creer que sigue viva. Esta le diría que sobrevivieron a los balazos del cabo. Aurelio le diría: sobrevivieron, ¿tú y quién más? La felina le diría: y Mónica, esta ha estado oculta volviéndose más fuerte en Estados Unidos, para matar al cabo. Aurelio estaría contento, y le diría que se comunique con ella para que regrese. La felina le diría que ella ya está por volver y que le trae una sorpresa más, en 2 días estaría llegando. Cuando la felina le dice a Aurelio de la reunión para encontrarse con Mónica, nos remontamos al pasado. Mónica Robles no habría muerto con los disparos que le proporcionó el cabo al final de la 5ª temporada. Esta junto con la felina, sobrevivieron a los disparos, y se mantuvieron ocultas este último tiempo para volverse a rearmar sus organizaciones, y volverse más fuertes. Mientras Mónica reorganizaba su organización, ve la noticia de la muerte de Aurelio Casillas, en la cual mencionan que falleció el Señor de los Cielos, y muestran fotos de toda su organización, y los integrantes que han muerto en los últimos años también, y uno de los matones de Mónica Robles vería al Chacorta en la imagen, y mencionaría que ese sujeto no ha muerto. Mónica le diría: ¿de qué hablas? Y este le mencionaría que estuvo en la cárcel, y estuvo junto con él aquí en los Estados Unidos. Mónica se quedaría pensando, y le mencionaría que averigue si aún está encerrado en esa cárcel. Entonces este guarura le averiguaría todo, y le cuenta a Mónica que el llamado Chacorta Casillas está encerrado con otro nombre e identidad en esa cárcel. Mónica menciona que hará todo para sacarlo de allí, así que va organizando un plan para rescatarlo. Mientras tanto pasa el tiempo, y fallece doña Alba a manos del cabo. Esta le llega a Chacorta en la cárcel, el cual se pone muy triste por la noticia, y menciona que quiere salir de ese infierno en el que está y no puede escapar, y en ese momento suenan las alarmas de la cárcel. Vemos un motín armado por los hombres de Mónica Robles, y uno de sus hombres busca a Chacorta, y le menciona: Chacorta Casillas, sígueme. Chacorta no confiaría en él, y este le menciona: Mónica Robles me envió para sacarte. Chacorta mencionaría: está bien. Chacorta escapa, y se encuentra con Mónica Robles, la cual le menciona: qué gusto verte, Chacorta. Chacorta le diría: Mónica, pensé que habías muerto. Escuche que habías muerto. Mónica le responde: yo también pensé que tú estabas muerto. Chacorta le diría: Andreus me metió en esta cárcel y entregó un cuerpo idéntico al Chema, y desde ese momento me mandó a esta cárcel, para poder sumar puntos en la DEA. Mónica menciona: ya veo, menos mal que acabamos con ese maldito de Andreus, junto con el Tijeras. Chacorta le mencionaría: si eso ya lo sé, me lo contó el Tijeras. Mónica mencionaría: el Tijeras, que se encuentra aquí. Chacorta le responde que sí, y también el Chema, así que seguramente también han escapado en este motín que provocaste. Mónica menciona: quise sacar a un cabrón y terminaron saliendo los 3. Chacorta menciona: no te preocupes, y le da las gracias por sacarlo, y le pregunta si sabe algo de su familia, ya que ha muerto Aurelio y doña Alba. Mónica le menciona: ¿no te enteraste? Tu hermano sigue vivo aún, me lo dijo la felina. Chacorta no lo podría creer, y se pondría alegre, y diría: mendigo Aurelio, tengo ganas de volverlo a ver. Y Mónica menciona: de acuerdo Chacorta, para no dejar cabos sueltos y que te busque la policía, pondremos un doble tuyo. Los hombres de Mónica traen a un doble del Chacorta, todo golpeado, y le ponen la ropa del Chacorta de cárcel, y le piden un poco de sangre al Chacorta por si llegasen a hacerles pruebas de ADN, y bueno lo hace, y se retiran de allí, dejando el cuerpo a pocos metros
monstruos de la cárcel. Entonces volvemos al presente y pasan los 2 días. Y Aurelio está con la felina, y esperan que llegue Mónica, la cual aterriza y ve a Aurelio y se dan un gran abrazo, mencionando ambos, que pensaban que habían muerto. Mónica le diría, la vida te puede sorprender aún más Aurelio, le diría ¿a qué te refieres? Y Mónica grita, Chacorta, baja del avión, y Aurelio vería a Chacorta, y se pondría a llorar por ver a su hermano, y se dan un gran abrazo. Aurelio le diría Chacorta, ¿cuánto tiempo? Pensé que habías muerto. Chacorta le diría, tenemos mucho de qué hablar Aurelio. Aurelio le diría así es, tienes que conocer a los nuevos integrantes de la familia, y tenemos que acabar con el cabo. Chacorta le diría sí Aurelio, Mónica me puso al tanto sobre lo del cabo, esta vez sí lo mataremos. Aurelio le diría de acuerdo Chacorta. Y se van todos al hospital donde se reúnen. Aurelio le presenta a Chacorta, a Ismael, a Amado, los cuales se conocen por primera vez, y al resto de la familia. Aurelio mencionaría es hora de que hablemos de cómo vamos a operar de aquí en adelante. En ese momento aparecería el Chema al frente de todos, así es pariente, todos se sorprenderían de verlo. Chacorta le diría así que volviste, el Chema le diría así es hora de acabar con el cabo, el ingeniero le diría al Chema así que nos volvemos a ver, y tendrían una pequeña discusión. Aurelio les diría que se calmen, que ahora tienen que trabajar juntos, Ismael, Amado y los demás se quedarán en México manejando todo, y yo y Chacorta nos iremos a Colombia a supervisar y a aumentar la producción de coca, todos estarían de acuerdo, y Aurelio mencionaría, el cartel Casillas va a ser el más imparable de todos y mataremos al cabo y a quien se nos atraviese por el camino. Y así amigos termina esta nueva trama del gran inicio del Señor de los Cielos 8, espero que les haya gustado, si es así dejen sus me gusta, suscríbanse para más contenido, y bueno, nos vemos en la próxima, hasta pronto y saludos.